Continuamos con teoremas importantes de cálculo integral. Vamos a ver el segundo teorema fundamental del cálculo. Si f es una función continua en AB y g es una función tal que la derivada de g es igual a f para toda x en el intervalo cerrado AB, entonces la integral de AB de f de x es igual a g de b menos g de a. Entonces el resultado de la integral va a ser simplemente evaluar g en los extremos del intervalo, siempre y cuando la derivada de g sea f. Antes de demostrar esto, como recordatorio, necesitamos el teorema del valor medio para derivadas. Si f es una función continua en un intervalo cerrado AB y diferenciable en el abierto, o sea, es diferenciable en todo salvo los extremos del cerrado, entonces existe un punto intermedio C en AB tal que f de b menos f de a entre b menos a es la derivada evaluada en ese punto. Entonces, ¿cómo entender el teorema del valor medio de derivadas? Ya vimos el teorema del valor medio para integrales, ahora vamos a ver el teorema del valor medio para derivadas, a modo de recordatorio. Entonces aquí tenemos x, aquí está y, supongamos que tenemos una función de este estilo, algo así más o menos. Que se prolongue así, algo de este estilo. Vamos a ver aquí, tomamos el intervalo AB y aquí la correspondencia es f de a y acá la correspondencia es f de b. ¿Ah? Tomamos la recta que une a los puntos A y B. Entonces, ¿cuál es la pendiente de esa recta? Pues la pendiente es y2, que es f de b menos f de a, que es y1, entre b menos a. Y ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que en este intervalo AB va a existir un punto intermedio C, lo trasladamos y va a tener correspondencia con f de c. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que la pendiente va a ser igual a la derivada evaluada en c, pero la derivada, ¿quién va a ser? La pendiente de la recta tangente al punto. Entonces, aquí trazamos la recta tangente. O sea, esta es la derivada en el punto C. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tú trazas la recta que une a B, esta se llama recta, esta de aquí, se llama recta secante. Entonces, va a haber un punto intermedio al intervalo que al trasladar la recta secante va a ser paralela con la recta tangente. Entonces, que es la derivada en ese punto. Y eso es lo interesante, que esta C va a estar dentro del intervalo. O sea, va a haber una recta paralela que coincida con la derivada. Así es como se entiende geométricamente el teorema del valor medio para derivadas. Entonces, una vez aclarado esto, ya podemos proceder con la demostración del segundo teorema fundamental. Entonces, ¿cómo va la demostración? Como tenemos una igualdad, podemos partir del lado izquierdo o del lado derecho. Yo voy a escribir
g de b menos g de a. ¿Y esto a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a la suma de i igual a 1 hasta n de g de xy menos g de xy menos 1. Esta es la idea. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Lo siguiente. Antes debía haber dicho algo, pero se puede arreglar. Listo. Entonces consideremos una partición CAP una partición de el intervalo AB. Entonces la partición va a estar formada por x0, que es igual a, coma, así, hasta xn, que es igual a b. Tomamos esta partición del intervalo AB. Entonces escribo g de b menos g de a, pues es la suma de i igual a 1 hasta n de g de xy menos g de xy menos 1. Lo que hice fue sustituir a g de b menos g de a por una suma telescópica. Entonces, pues como ya lo hemos visto muchas veces, esto es una suma telescópica, entonces es el que tiene el índice más alto evaluado arriba menos el del índice más bajo evaluado en el límite inferior de la suma. Esto va a ser g de xn menos g de x0, pero como p es una partición, x0, que es el primer punto, es g de a, g de x0 es g de a y g de xn es g de b. Ahora lo que sigue es voy a escribir g de xy menos g de xy menos 1. Como sabemos que la partición es creciente, entonces xy es mayor que xy menos 1. Y escribimos xy menos xy menos 1. Y por el teorema del valor medio, esta es la pendiente de la recta secante en el intervalo xy menos 1 xy. Eso va a ser igual a la derivada de g evaluada en un punto intermedio que le podemos llamar ti. G' de ti para ti que esté entre, aquí vamos a borrar, no sé por qué hoy no anda muy amigable la goma. Listo. Entonces ti que va a estar entre, y volví a cometer el error, xy menos 1. Aguántenme tantito, voy a pausar el video para poderlo arreglar. Espérenme tantito. Listo, ya lo arreglé. Entonces g de xy menos g de xy menos 1 entre xy menos xy menos 1 va a ser igual a la derivada en algún punto intermedio entre
cada intervalo xy menos 1 xy. Esto para i menor o igual que n. Ajá. Aquí lo voy a dejar para que no se pierda lo que tenemos arriba. Pero, por hipótesis que tenemos, que la derivada de g es igual a f en todo punto en AB y los puntos de TI están en el intervalo AB. Entonces, f de TI. Aquí estamos aplicando sucesivamente el teorema del valor medio. Se está aplicando para cada intervalo xy menos 1 xy. Entonces podemos sustituir en la suma. Esto es la suma de i igual a 1 hasta n de la diferencia se puede despejar. Esto es f de ti por xy menos xy menos 1. ¿Ah? Nada más hay que despejar del cociente que tenemos en esta parte de aquí. Luego, esto es igual a la suma de i igual a 1 hasta n de f de ti por definición por delta de xy. Y ya casi lo tenemos. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hay que tomar el aumento t, hay que considerar t como los t's, como t1. Hay que considerar el aumento como los puntos donde se está cumpliendo el teorema del valor medio. Eso lo pude poner desde el inicio, pero se arruinaría la sorpresa. Muy bien. Entonces, con eso, ¿qué es lo que tenemos? Pues que esto es simplemente S, N, como es la suma enésima de F con el aumento T y la partición P. Es decir, todo esto que hicimos es para tener que G de B menos G de A es igual a Sn de F, T y P. Finalmente, hay que tomar el límite de ambos lados. Entonces, G de B menos G de A, esto es constante, entonces no varía con el límite. Y tomando el límite cuando n tiende a infinito del lado derecho, esto es la integral de A a B de F de X de X. Y con esto terminamos. Entonces, ya nada más falta un video más de teoría y ahora sí, nos ponemos a hacer los ejercicios. Espero estén bien, cuídense mucho.